La batalla del 19 de marzo, ¿qué significación tiene para la República Dominicana? Hoy precisamente se cumple 179 años de la primera gran batalla de consolidación de la independencia nacional que se celebró en Asua, o sea, comandada por Antonio Duvergé y Pedro Santana, ¿no? Que derrotaron a Herrá, el comandante haitiano. Fue la primera, ¿no? La segunda fue la de Santiago, el 30 de marzo. Entonces, hoy 19 de marzo se cumplen 179 años de esa gran batalla de consolidación de la independencia nacional. Hay que recordar que nosotros nos separamos o nos independizamos de Haití el 27 de febrero del 1844 y esta batalla se hace unos días después. O sea, muy cerca. Muy cerca, sí. Porque los haitianos... Y después la del 30 de marzo. Y después del 30. Que fueron los dos intentos más preclaros de los haitianos por tratar de recuperar lo que ellos tenían antes, que era la opresión de la isla de Santo Domingo en una sola, ¿verdad? A través de la invasión de 1822. Francia, Radamés, ¿qué está pasando en Francia? Vemos las imágenes, muchas movilizaciones y no sé si saqueos y ese tipo de cosas, pero se ve una situación muy difícil. Los fondos de pensiones. El tema de las pensiones. O sea, la edad ha sido aumentada de 62 a 64 años. Y eso ha generado, pues, ya desde antes de aprobarse, además se hizo de una forma que está en la Constitución por medio de un decreto, porque lo aprobó la Cámara Alta, decía el Senado, pero estaba pendiente la aprobación de la Asamblea Nacional y no pasó, sino que por medio de un decreto el presidente Macron hizo efectiva esta legislación y eso ha generado. Entonces, muchos consideran que la forma en que se hizo, en primer lugar la medida, la esencia de la medida, es una medida que afecta a las personas envejecientes, ¿no? Hay que recordar, Radamés, que Europa es un continente viejo, tiene un impacto bastante... Exacto, la población en vez de aumentar está disminuyendo, ¿verdad? Y tienen políticas migratorias, eso está pasando en Japón, lo de Japón es preocupante. La población disminuyendo considerablemente en Japón, pero ese es otro tema. Y entonces, pues, en Francia la población también, aunque hay migración, sobre todo de África, ¿no? Pero eso ha creado una situación social, evidentemente, el capital buscando rentabilidad, mejorar su rentabilidad y hacerse más competitivo, ¿verdad? Porque si hay un grueso de la población pensionado y la población económicamente activa, ¿verdad? Disminuyendo, entonces ahí está el debate y tiene unas implicaciones sociales y humanas. Los disturbios o las protestas se han incrementado también porque los empleados de la comuna, del Cabildo de París, están en huelga y se han amontonado toneladas de basuras ahí. Y eso ha ocasionado también niveles importantes de incertidumbre y de acción que hoy mismo, en estos momentos, París luce totalmente abandonada. Bien. La visita de Xi Jinping a Rusia. Bueno. Parece que las relaciones se fortalecen. Eso tiene alguna significación. Primero, es el primer viaje que da Xi Jinping después de ser electo por un tercer mandato en China. Primer viaje al exterior. Eso tiene una importancia diplomática importante. Envía un mensaje. Envía un mensaje. Segundo... Creo que cuando se juramentó la primera vez, en el primer periodo, su primer visita fue a Rusia también. Bueno, habría que ver. Sin embargo, en esta ocasión se da en un contexto muy particular. ¿Cuál es?
la condena de parte de la Corte Penal Internacional a Rusia, que para los fines de Rusia no tiene ningún tipo de utilidad, porque hay que recordar que la Corte Penal Internacional es producto de lo que se llama el Estatuto de Roma, que se aprobó en 1998. Aquí nosotros somos miembros del Estatuto de Roma, que fue aprobado en septiembre de 2000 y entró en vigencia la Corte Internacional Penal en junio del 2022. Pero Rusia no pertenece, pero tampoco los Estados Unidos pertenecen. ¿Y entonces? Bueno, para los fines de Rusia no tiene ninguna efectividad. La cuestión es que ese viaje se da ahí. Es un show mediático, más bien. Bueno, recuérdese que eso se da, está acusado Putin de tratar de llevar o de forzar niños ucranianos a Rusia. Recuérdense también que en esa situación se vio Bush con la invasión a Irak en 1990 y tanto, ¿no? Bush padre. Bush hijo. Bush hijo. Okay. De la invasión de Irak. Recuérdense. En el 2003. En el 2003. Es decir. Bien, porque si fuera en los 90 es Bush padre. Sí, Bush padre. Sí. Esa decisión de la Corte Penal Internacional, Clausewitz decía que la política es una continuidad de la guerra en otra forma, ¿verdad? Y yo diría que esta decisión jurídica es una continuidad de la guerra en otra forma. Sí. De Ucrania, ¿verdad? Tú dices, ¿no? La continuidad de la guerra de Ucrania, claro, por supuesto. Por supuesto. A eso, con ello, evidentemente, se quiere profundizar el aislamiento de Putin y una cierta deslegitimización. Así es. Pero sabemos la pregunta es quién va a aplicar esa decisión de una potencia nuclear. Eso es. Entonces, en lo que tú planteas, China entonces le pone un stop a la política occidental de tratar de aislar a Rusia. Rusia tiene una política frente a China de amistad sin límite, dicen ellos, ¿no? Es decir, todo lo que quiera China. Y está tomando también una medida importante para ellos desde el punto de vista de su supervivencia. Un debate importante que se estaba dando en la República Dominicana. Y abre otro, ¿no? Y abre otro. Había 22 fideicomisos públicos, pero tenían una gran debilidad y era que no se apoyaban en una legislación. Y cada fideicomiso estaba operando a su manera, vamos a llamarle así. Pero con esta ley de fideicomiso público ya se traza una raya de pizarro en relación a la forma de operación y de digamos, rendición de cuentas de los fideicomisos públicos en la República Dominicana. Va a tomar un rol preponderante la Superintendencia de Bancos, que va a actuar como organismo rector o organismo de vigilancia y de supervisión, y obviamente va a tomar un rol muy importante el Banco de Reserva, que va a ser la fiduciaria en esas operaciones. Entonces yo creo que a partir de esta ley las cosas van a marchar de otra manera. Bueno, señores, dejémoslo, no sé si... bueno, tenemos lo del crash financiero. Sí. Bueno, hemos visto en los Estados Unidos la quiebra de 2 bancos. Para que se tengan una idea de la dimensión de estos 2 bancos, son bancos medianos. El caso de Silicon Valley es un banco de activos cercanos a 300.000 millones. 209.000 millones sus activos. 209. 9.000 millones. Que no es pequeño, el número 16 en Estados Unidos. Es el número 16 en Estados Unidos. Pero está en el rango mediano. Es regional, pero el número... Y además está orientado a lo que se llaman los startups o las empresas tecnológicas. Sí. Y el caso del Signature Bank, que es un banco orientado más bien a las criptomonedas. Creo que los activos andan por los 100.000 más o menos.
100.000 millones de dólares. Es decir que tanto Krugman como Stiglitz, que fueron cuestionados en relación con esta situación, señalan que la quiebra de estas dos instituciones no provocaría un efecto de contagio en todo el sistema financiero norteamericano, porque primero son entidades que están orientadas a segmentos del mercado y el volumen de sus operaciones comparado con todo el sistema financiero norteamericano no es tan significativo. Ahora, lo importante en el caso dominicano es la respuesta que dio el Banco Central, porque mucha gente estaba temiendo que esto pudiera tener alguna repercusión. El Banco Central en un comunicado dice que no hay ninguna posibilidad de impacto en la economía dominicana, que la banca dominicana, el sistema financiero dominicano es resiliente, una palabrita que se está usando mucho, sí, cada mes, que es robusto, sí, el sistema financiero, y que algunos indicadores del sistema financiero dominicano lo aseveran, como es el caso de tenemos una morosidad de un 1%. sí. Tenemos un peso apreciándose, va por 2.6% de apreciación. Hay una solvencia del más del 15%, por encima de la media considerada por los organismos internacionales, que es de 10%. Y otros aspectos que resalta el comunicado del Banco Central tienen que ver con las reservas internacionales, que sobrepasan los 15.000 millones de dólares. Es decir, que el panorama que se tiene en el sistema financiero dominicano realmente, aparte de que no hay corresponsalía entre las finanzas dominicanas y las finanzas de esas dos instituciones. Sí. Vamos a tratar de ver si lucen muy generosas todas esas reflexiones, ¿no? Muy optimistas. Sí. Pero en realidad la economía norteamericana es una economía especulativa. Así Una economía de burbuja, como ocurrió en el 2008. Las burbujas hipotecarias, vinieron los pinchazos y se generó todo lo que se generó. Una economía especulativa de muchas burbujas, ¿verdad? Entonces, recuerden la frase, una mecha en un pajonal se incendia todo. Sí. Es capaz de incendiar una pradera, claro, ¿verdad? Entonces, cuando hay condiciones sistémicas, estructurales en la economía dominicana, en la economía norteamericana, todo eso genera situaciones. Evitar el efecto cascada, ¿verdad? O la bola de nieve, como han señalado algunos, es muy difícil cuando ocurren situaciones como esa en la economía norteamericana. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Que producto de la pandemia del COVID-19 hubo una expansión monetaria enorme en el mundo. Hubo que emitir dinero. Y los bancos centrales eran muy generosos porque había una situación excepcional y de alguna manera se justificaba. Incluso los organismos internacionales eran generosos en cuanto a los préstamos. Nosotros mismos tomamos muchísimos préstamos, pero había una situación excepcional. Todos los países se endeudaron y hubo una emisión monetaria enorme en ese periodo. Entonces después vino la inflación, ¿verdad? La guerra de Ucrania, que aumentaron las materias primas, y entonces todo un proceso inflacionario. Hemos querido bajar de golpe la inflación, aumentando agresivamente las tasas de interés, y entonces ahí vino el problema. Yo creo que ahí es que viene el problema. Las tasas de interés es una medida de política monetaria que ayuda a contener la inflación porque contrae el dinero, pero hay que tener... Saca dinero de circulación. Pero hay que tener cuidado. ¿Cómo tú haces? Porque la economía es como un ajedrez. Tú mueves piezas
o un póker, ahí le dijo que el juego del póker, sí, precisamente hoy sale un artículo en el periódico El País de que unos jugadores de póker en 1980 en California, después que terminaron de jugar póker, surgió la idea de formar el Silicon Valley Bank. Oh. Entonces el póker es que está haciendo su juego en el mundo de hoy, sí. decía ese artículo del periódico El País de España. Entonces, se han aumentado las tasas de interés y sobre todo en ese caso, ese banco que tenía problemas y tenía mucha de su cartera con bonos del Tesoro, le aumentaron la tasa de interés y eso fue terrible para ellos. Trataron de vender abruptamente los bonos del Tesoro de Estados Unidos y perdieron muchísimo dinero. Y eso genera, en el mundo de hoy, con este mundo digital y donde los bancos están tan conectados, es muy difícil decir que no va a tener efecto. ¿Qué está pasando en Europa ya? El banco suizo, Sí. el SWIFT, hay un problema con el banco suizo y están perdiendo decenas de millones de acciones. Las acciones han caído en los bancos, decenas de millones de dólares. Y el telón de fondo de todo esto, Radamés, acuérdense que yo dije la semana pasada que el pronóstico de crecimiento para Estados Unidos es de 0.5%. Es decir, muy buena, el telón de fondo muy buena observación. Es la recesión. Iba a terminar con eso. Entonces, la economía dominicana ha sido muy resistente, o ¿cómo que le dicen? Resiliente. Esa es una palabrita que se ha puesto de moda. Pero en realidad, el efecto, las consecuencias que podría tener este problema en la economía mundial, y en la dominicana también, porque es que el mundo está globalizado, claro, está interconectado, claro, es la recesión, como tú señalas. Hay una amenaza de que todo esto pueda profundizar la recesión en Estados Unidos y en la economía mundial, y nosotros estamos muy conectados a la economía norteamericana. No tenemos, digamos, de manera directa, no tenemos consecuencias en la economía porque no tenemos contacto con estos bancos, ¿no? Pero sí tenemos contacto con la economía norteamericana, ¿verdad? Claro. Que es nuestro principal socio comercial. Claro. Si hay recesión en Estados Unidos, se va a reflejar aquí. Entonces hay que mantener la observación. Muy bien. Bueno, señores, vamos a la pausa y regresamos con la entrevista central y única con Romero Tejada y Américo Rodríguez.